Gracias por estar aquí, Berizzi. Un placer recibirlo. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo toma estas nuevas reticencias francesas que surgen en las últimas declaraciones que hizo Macron? Bueno, no hay nada nuevo, ¿no? Sabemos, he visto hoy, he leído la noticia, ¿no?, de la visita del presidente Lula al presidente Macron a Francia y las declaraciones de Lula. Abra su corazón, la respuesta que fue siempre la misma, que no están conformes con lo que se negoció hasta ahora y que quieren unos ajustes más. La verdad es que en diciembre del año pasado las negociaciones se cerraron y ahora estamos procediendo a los próximos pasos, las próximas etapas para llegar lo antes posible a una verdadera firma en papel del acuerdo. ¿Pero hay espacio para hacer modificaciones como pide Francia? Las negociaciones están cerradas. Ahora, nadie prohíbe que se abran, pero es bastante improbable porque se tardó más de 20 años para negociar un texto y ahora el texto, que fue negociado por un lado por la Comisión Europea, por otro lado por los países del Mercosur, se declaró cerrado acá en Montevideo el 6 de diciembre con la visita de la presidenta von der Leyen y de los 4 presidentes del Mercosur. Pero entonces depende de que Francia acepte o rechace. Entonces ahora estamos hablando de la Unión Europea y de un acuerdo de la Unión Europea que tiene sus propios procedimientos que prevén, dependiendo de cómo la Comisión Europea va a proponer a los Estados europeos, que es en una institución que se llama Consejo de la Unión Europea. Entonces, bajo qué formato lo va a proponer, de ahí depende el tipo de mayoría que será requerida. En el momento en que los Estados europeos se reunidos en el Consejo de la Unión Europea votarán sobre el texto propuesto por la Comisión Europea. Es un poco complejo, pero... ¿Cuál está la situación entonces con las cartas que hay hasta ahora? ¿Qué posibilidades hay de que prospere? Porque la circunstancia internacional sí ha cambiado, ¿no?, para tomar nuevas decisiones. Seguramente nosotros... seguimos siendo optimistas, hasta muy optimistas, de poder lograr un resultado positivo, de firmar a finales del año. Con eso quiero decir que el objetivo que las instituciones europeas, la Comisión Europea se propone en este momento es de convencer a todos. No es de decir, bueno, ya hay unos países que están en contra, no nos ocupamos. No, queremos convencer con cifras, con datos, con una explicación racional de lo bien que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur para todos. Obviamente nosotros lo tenemos que explicar de nuestro lado del Atlántico y ustedes del suyo. Pero este es el punto fundamental, queremos que todos estén contentos. Sí, von der Leyen ha hablado y ha puesto mucho sobre la mesa el nuevo contexto, ¿no? Lo que ha sido el cambio y los conflictos que se han dado en Europa y lo que ha también forzado mirar a otros. Él dice, los que eran amigos o creíamos que eran amigos han dado problema y mirar a América Latina de otra manera. Eso también ha influido, ¿cómo lo viven ustedes también, este nuevo contexto de conflicto? El contexto que es mundial está cambiando. Las negociaciones se aceleraron el año pasado y luego se concluyeron a principios de diciembre. Todavía en Estados Unidos el presidente Trump había ganado las elecciones, pero todavía no era presidente. Y lo que vemos como una tendencia mundial de unos países que se están poniendo más proteccionistas genera una reacción igual y contraria, diría yo, de otros países que en realidad creen en el libre mercado, creen que con una mayor liberalización ganamos todos. Y se ve un acercamiento de estos países que creen en la necesidad de tener un intercambio comercial mejor, más fluido, con menos aranceles, que es en realidad lo que hace el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur en su parte comercial. Entonces la Unión Europea se está acercando a otros países que son socios, consideramos socios confiables, ¿no? A Canadá, a Japón, a Corea y al Mercosur. O sea que en definitiva, usted se puede decir que es optimista de que se solucionen las diferencias internas. Soy absolutamente optimista que
que vamos a encontrar una manera y que sí, que al final del año se pueda llegar a la verdadera firma sobre el acuerdo, lo que presupone un voto favorable en el Consejo de la Unión Europea, luego la firma y luego a principios del año que viene un pasaje por el Parlamento Europeo que tiene que dar también su acuerdo. Los Por países del mayoría Mercosur simple. también tienen que pasar por sus parlamentos el acuerdo, ¿verdad? Luego sí, pero en realidad con la firma y con un voto favorable a mayoría simple del Parlamento Europeo, ya el acuerdo está considerado completado, tiene que ser ratificado, pero eso va a depender de la forma en que la Comisión Europea lo proponga y aún no estamos ahí. Y hay acuerdos que, por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea hizo con América Central, con el SICA, que entraron en vigor de forma provisoria, para dar un ejemplo. Entonces, que fueron ratificados solo años después, pero tuvieron una vigencia provisoria. Esto puede suceder también. Lula manifestó que estaba dispuesto a conversar y convencer a los productores franceses en esta visita que mencionábamos al inicio de la charla. ¿Eso no cambiaría mucho las circunstancias o sí, habida cuenta de esto que usted nos decía, que el texto ya está cerrado? Mire, el texto está cerrado. Creo que a cada uno de nosotros va a hacer lo posible para convencer su propio público, su propia constituency. Recuerde que, lo digo datos a la mano, hay toda una parte del sector agrícola europeo que va a beneficiarse seguramente del acuerdo. Lácteos, vino, aceite de oliva, productos con denominación de origen e indicación geográfica. Todos estos son sector agrícola y van a ser beneficiados del europeo del acuerdo, porque van a tener un acceso mejor al mercado del Mercosur. Lo mismo pasa por otros productos del Mercosur. Obviamente un acuerdo comercial tiene siempre, si uno mira rubro por rubro, hay rubros que ganan y rubros que pierden. El punto fundamental es que los dos bloques van a ganar, que la suma de todos estos rubros significan una ganancia para uno y una ganancia para otro. Aunque uno mirando el detalle puede ver que obviamente hay siempre uno que puede perder y el otro que puede ganar. En este nuevo contexto internacional, ¿Europa siente necesidad de contrarrestar de alguna forma el avance de los vínculos chinos en regiones que antes capaz que no eran prioritarias para Europa y quizás por eso se demoró tanto en negociar? ¿Se podría plantear de esa manera? Yo creo que no hay que olvidar cuáles son nuestros partners comerciales. Ustedes lo ven aquí, que el mayor partner comercial en términos de intercambio comercial son Brasil, China y luego viene la Unión Europea como tercero. Del lado de la Unión Europea el primer partner comercial son los Estados Unidos y el segundo es China. Entonces todos hacemos negocios con China, importamos, exportamos, es totalmente normal. Y cada uno quiere ampliar su base, no tanto su déficit, porque sabemos que esto es un concepto económico complejo, pero queremos aumentar nuestras exportaciones y, ¿por qué no, nuestras importaciones? Porque sin importaciones no tenemos la materia prima para construir, para producir, para exportar. Entonces hay que ver el intercambio comercial en su complejo. Importante subrayar lo que sucede aquí en Uruguay, por ejemplo, comparado con otros grandes. Usted mencionó China. Si uno mira a las inversiones que hay en este país, las inversiones extranjeras, la Unión Europea tiene el 41% del total. Y eso, sin embargo, uno lo ve en todas las empresas europeas que están presentes en el país. No pasa lo mismo con otros grandes países del mundo, grandes polos del mundo,
que no invierten tanto, quizás comercian tanto con Uruguay, pero no invierte tanto como Europa. Y eso por razones históricas, por razones hasta de sangre, diría yo, pero también por razones de valores comunes que tenemos. Con respecto a las zonas de conflicto y a Ucrania, han marcado una fuerte postura, está el ingreso pendiente de Ucrania y también toda la ayuda que se le está brindando, económica y muy fuerte, que han dispuesto para eso. Pero también, otra de las cosas a raíz de este conflicto, lo que empezó a decirse es que lo que inició como una unión comercial, ahora también debe ser una unión de seguridad. Y se quiere avanzar hacia un ejército europeo. ¿Cómo se plantea todo ese panorama? Bueno, muy, muy interesante. En realidad es verdad que la Unión Europea nace como una unión económica, una unión comercial, pero con una finalidad que no era hacer más negocio, era mantener la paz a través de un vínculo comercial más fuerte. Después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nace como unión comercial para mantener la paz. Entonces, esta idea de cómo se mantiene la paz en nuestro continente, y logramos mantenerla en los últimos 70 años, quizás con una excepción, la guerra de Bosnia, y es el motivo, el hilo conductor de todo lo que es el desarrollo de la Unión Europea, con una integración siempre más fuerte, ¿no? La libre circulación de mercadería, de personas, de capitales, la abolición de los controles en las fronteras para las personas que circulan. Luego llegamos a la moneda única, a una política exterior y de seguridad común. Y obviamente estamos ahora con la próxima crisis, la última crisis, la guerra, la agresión injusta, injustificada, ilegal de Rusia a Ucrania, se habla aún más de una unión de seguridad. Lo que nos conlleva a tomar decisiones bastante difíciles, que es cómo aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la defensa. Exacto. No tanto para hacer guerra, sino para tener un instrumento de disuasión, lo que se llama deterrence en inglés. Poder tener bastante fuerza de disuasión para que no haya guerra en nuestro continente. Esto es lo que está ocurriendo, pero eso significa destinar fondos que podrían ser destinados a cosas más útiles, más concretas, más apreciadas. Es una lástima que eso ocurra, pero lamentablemente es la situación en que nos encontramos por la actitud de Rusia. Ahora, eso incluye brindar armamento a Ucrania, por ejemplo. Eso sí, todo tipo de apoyo a Ucrania. Con Ucrania hemos apoyado verdaderamente de todas maneras. Aparte, millones de refugiados ucranianos que viven desde años en la Unión Europea, apoyo financiero, apoyo al presupuesto del Estado, armamentos, tecnología, formación, todo tipo de apoyo. Porque no se trata para nosotros solo de una guerra de Rusia a Ucrania, sino de una amenaza que la Rusia de Putin representa para Europa, para los otros países europeos, que un día miren, tienen fronteras directas con Rusia, podrían sentirse, ya se están sintiendo amenazados muy directamente de lo que podría ocurrir si no paramos todo esto. ¿Y el reclamo de Rusia de que la comunidad internacional reconozca los territorios que está anexando es una posibilidad o no se plantea en Europa directamente reconocerlos como rusos? No se plantea en Europa reconocerlo como ruso. Nosotros pensamos que cualquier controversia internacional, según el derecho internacional, se tenga que resolver de forma pacífica a través de la diplomacia, las discusiones, las conversaciones y no a través del uso de la fuerza. Y eso es fundamental. Entonces, de esta forma no podemos aceptar un cambio de soberanía territorial obtenido gracias a una guerra. Embajador, ¿cuánto le preocupa a Europa, lo traigo de vuelta a nuestro país, la situación de Uruguay con el crimen organizado? Porque a menudo se escuchan noticias de en puertos europeos la apertura de contenedores que tenían droga que en algún momento ese barco pasó por Uruguay, más todo lo que se habla y se sabe. ¿Hay una preocupación de Europa con Uruguay en ese sentido? Hay una preocupación de Europa con todos los países por los cuales transita la droga que termina llegando a Europa. La droga que llega a Europa uno la puede ver de dos maneras, ¿no? Del lado
del lado sudamericano uno podría decir, bueno, si ustedes no tuviesen tanta demanda de droga, probablemente aquí habría menos tráfico y menos crimen. Menor crimen. Del otro lado, bueno, si ustedes controlaran más, son cosas muy complejas. La verdad es que tenemos un interés común en luchar contra el crimen organizado, narcotráfico en primeramente, y todo el corolario, el lavado de dinero, el tráfico de armas, hasta el tráfico de seres humanos, todo un mecanismo que terminan financiando grandes redes criminales. ¿Pero pueden mejorar los controles acá en esta región? ¿O deben mejorar? Creo que la Unión Europea está colaborando mucho para fortalecer todo este sistema. Ahora, el hecho que se incaute algo no puede ser visto positivamente o porque se incautó, pero puede ser que antes había más que no se incautaba. O sea, no hay una prueba científica de decir que es bueno o que es malo. Seguramente es una señal que existe este tráfico de droga que transita por Uruguay. Y sabemos que es una prioridad de este gobierno luchar con mucha vehemencia contra esto. No solo porque es un crimen, un delito, sino porque es algo que termina creando o lastimando una reputación que Uruguay tiene de un país extremadamente positivo. Que tiene un posicionamiento muy alto en la región, en todos los rankings, en todos los estándares regionales, y que por eso, ¿no?, tiene tanto interés, tanta proximidad, tanta consideración en los europeos. Muchas gracias, embajador, por su presencia aquí esta noche. Gracias a ustedes, un placer, cuando quieran.